Bueno, ahí estamos comenzando a transmitir. Vamos a esperar que se vayan sumando. Hoy tenemos noche de invierno. Ya acá por la provincia de Buenos Aires al sur llegó el invierno. Así que ya estoy de gorrito de lana. Pero bueno, vamos esperando. Hoy vamos a hablar del poder de la neurodiversidad, ¿no? Y primero vamos a hablar de qué es la neurodiversidad. Hola Maru, ¿cómo va? Bueno, Maru es tutora de Mindfulness Argentina, ahí se unió. Ahí se van uniendo, hola. Vamos a esperar un poquito más. Entonces, para hablar de la neurodiversidad, me voy a detener también en un concepto matemático. Ya sé que a muchos no les gusta la matemática, pero la matemática ayuda, incluso cuando tenemos que hablar de neurociencias, poder hablar de algo de matemática nos va a ayudar a comprender qué es lo normal. Así que bueno, ya que a mí me gusta derivar de un tema a otro, porque vieron que yo comienzo hablando de una cosa y termino hablando de otra, por eso tengo mis apuntes siempre al lado para tener una línea directriz de lo que les voy a comentar. Pero pensaba, antes de empezar el vivo, que me gustaría darles el concepto de normal según la matemática y relacionarlo con lo que es la neurociencia. Así que vamos a esperar un poquito más a que se sigan uniendo. ¿Se escucha bien? ¿Me lo pueden confirmar? A ver si hay alguien me confirma que se escucha bien. ¿Pueden escuchar bien? A ver si alguien me dice. Bueno. Bueno. Sí, ¿se escucha bien? Bueno, gracias, Vero. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es la neurodiversidad? ¿A qué llamamos neurodiversidad? La neurodiversidad es un campo de la neurociencia que no busca el cerebro normal, ¿sí? Sino que concibe que los cerebros son entidades biológicas únicas y diferentes que tienen diferencias naturales, ¿sí? Vamos a después a recalcar por qué quiero decir diferencias naturales. En lo relativo a la sociabilidad, la empatía, la comunicación y otras funciones mentales. Entonces, ¿por qué les decía que iba a explicar un poquito de matemática? ¿A qué llamamos normal y a qué llamamos diferencias naturales? La normalidad, ¿sí? Cuando dicen, no, es una persona normal. ¿Qué es una persona normal? Bueno, para la matemática, la normalidad es todo aquello que se encuentra bajo el mayor porcentaje de la campana de Gauss. ¡Wow! ¿De qué estás hablando, Josefina? Bien, vamos a explicar esto. Les voy a dibujar la campana de Gauss. Esta es la función de la campana de Gauss. Todo aquello que se encuentre en esta parte de la función, ¿sí? Todo acá es normal para matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dentro del mayor porcentaje de los valores de la función. Yo con la única idea que quiero que se queden es que la normalidad es un concepto de la matemática, nada más, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Que el mayor porcentaje se encuentra acá. Entonces, si uno tiene que llevar la normalidad a la vida cotidiana, ¿qué diríamos? Bueno, las personas normales son aquellas que se parecen más entre sí, ¿no? O sea, los neurotípicos, como se diría en el ámbito de la salud mental. Ahora bien, hay un autor, Armstrong, vamos a ver las 8 primicias de la neurodiversidad según Armstrong, ¿sí? Que dice, todos los cerebros tienen diferencias, ningún cerebro es igual a otro, ¿sí? Pero bueno, va a decir que estos cerebros tienen diferencias naturales. Ahora dice, la diversidad entre cerebros es tan rica y tan necesaria como es la biodiversidad, es decir, la diversidad entre plantas, animales, como también la diversidad entre culturas, ¿sí? Imagínense, si todos tuviésemos el mismo cerebro, pensáramos, reaccionáramos, nos emocionáramos de la misma manera. Primero, sería súper aburrido. Y segundo, no sería posible una vida en sociedad, porque necesitamos ser diferentes para complementarnos en los oficios, en las profesiones, en la familia, en las funciones que cada uno cumple en una relación. Entonces, actualmente los investigadores, perdón, los investigadores
tienen una perspectiva más amplia del tema, ¿sí? Y se tratan de basar en el cerebro desde el ámbito de la salud y no de la enfermedad. Antes, cuando se estudiaba salud mental, no se estudiaba al cerebro o a las diferentes entidades de las neurociencias y de la psiquis humana desde la salud, sino que se estudiaba siempre desde el lado de la psicopatología. Hoy día el paradigma ha cambiado. Yo me acuerdo que cuando cursaba psicología de la adolescencia, en primer año, sí, la profesora dijo la primera clase: nosotros vamos a ver lo que es la salud de un adolescente. Psicopatologías van a tener el año que viene. Y me encantó que haya dicho eso, porque cambió el paradigma de estudiar, sí, a las personas. Hoy se trata de estudiar desde el paradigma de la salud. Ahora, ¿cuál es el objetivo, sí, de estudiar la neurodiversidad? Bueno, el objetivo de estudiar la neurodiversidad, en primer lugar, es aliviar el sufrimiento. ¿El sufrimiento de quién? De los pacientes, de los familiares, y poder enfatizar en los aspectos positivos que tienen cada una de estas personas que tienen que padecer alguna enfermedad, ¿sí? Que está bien, tienen TDAH, tienen autismo, pero que dentro de su enfermedad tienen potencialidades que los hacen únicos y que pueden ser muy buenos en algunas áreas. Entonces, vamos a ver, según Armstrong, ¿sí?, cuáles son los 8 principios de la neurodiversidad. Ahí se siguen uniendo. Bueno, los 8 principios de la... Armstrong es un autor, primero les voy a comentar quién es Armstrong, es un autor estadounidense que escribió un libro sobre neurodiversidad, ¿sí? Y él habló en ese libro relata estos 8 principios de la neurodiversidad. Y dice, el primero es que el cerebro funciona como un ecosistema y no como una máquina. Esto es algo histórico, ¿sí? En la historia de las neurociencias, la psicología, la psicopatología, siempre la neurología, se presentó al cerebro con una máquina, con engranajes que funcionaba de alguna manera, que todo hacía que el cuerpo se movilizara, pensara, sintiera. Armstrong dice, no es una máquina con engranajes que ruedan y pongo clavos y tornillos y hago que funcione. Es un ecosistema que tiene que estar en equilibrio, donde hay diferentes subsistemas que se relacionan entre sí y hacen que todo esté en armonía y en equilibrio. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse al cambio, porque cuando hablamos de equilibrio, hablamos de diferentes cambios que llevan a un equilibrio, y después otro cambio más y se busca el equilibrio. Por eso él utiliza la palabra ecosistema. Hay un montón de factores que hacen que un cerebro se adapte a los cambios y encuentre el equilibrio. Haya otro cambio y encuentre el equilibrio. Esto nos lleva a pensar en el segundo principio de la neurodiversidad, ¿sí? Que es que los seres humanos y los cerebros de los seres humanos existen a lo largo de un espectro, de un continuo. ¿Qué es? No te perdiste mucho. Vamos, Caritos, seguí el vivo y vas a ver que no te perdiste mucho. De igualmente, esto después lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Va a estar grabado en los vivos de Instagram, ¿sí? En las historias de Josefina R. Y después en YouTube también lo subimos, en el canal de Mindfulness Argentina, van a encontrar todos los vivos. Bueno, voy a repetir el segundo principio. Dice que los seres humanos y los cerebros de los seres humanos se encuentran en un continuo, en un espectro. A ver, ¿qué significa esto? Ya no es todo blanco o negro, no es que uno es sociable o no es sociable, es empático o no es empático, es creativo o no es creativo. No, hay un espectro y uno tiene niveles, es decir, bueno, tengo un 50% de sociabilidad, un 20% de empatía, un 30% de capacidad lingüística, ¿sí?, verbal. Entonces, y esto incluso ha cambiado en el área de la psicopatología. El manual de referencia que utilizan todos los especialistas de la salud mental es el DSM, ¿sí? El DSM-4 hablaba de que, por ejemplo, el autismo, que es algo que vamos a hablar hoy, el autismo era una psicopatología, el Asperger otra, y en el DSM-5, que es el que está actualmente, que fue a partir del año 2015, habla del espectro autista, donde dice, bueno, dentro del espectro, dentro de un continuo, como de un abanico de posibilidades, un chico puede ser autista en cualquiera de los niveles de ese espectro y tener más de unos síntomas y menos de otro, ¿sí? Entonces las funciones mentales se ordenan en niveles, ¿sí? Y nosotros nos vamos ordenando también en esos niveles. Bueno, el tercer principio de la neurodiversidad, ¿sí?, es que
La competencia del ser humano se define a partir de los valores, los valores de la cultura a la cual pertenece. A ver si entendemos un poco esto. Los trastornos mentales, de alguna manera, lo que van a reflejar en la sociedad son los valores de un periodo social y un tiempo determinado. Los trastornos mentales violan valores sociales y por eso es que los juzgamos tantos. Si nos ponemos a pensar, ¿sí? El autismo lo que está violando es el valor de la sociabilidad. La depresión lo que está violando es el valor de la felicidad que supuestamente tenemos que tener todos todo el tiempo, que es imposible. La ansiedad está violando el valor de la tranquilidad. Se supone que todos debemos ser una mansedumbre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? La discapacidad del aprendizaje, ¿qué es lo que viola? Y el concepto de que todos tenemos que ser brillantes, inteligentes, ser ingenieros en física nuclear. O sea, la esquizofrenia, ¿sí? ¿Qué es lo que...? Y vamos a ver, yo no voy a hablar de esquizofrenia hoy, pero les voy a dar algunos ejemplos de por qué ha sido beneficioso tener esquizofrenia en periodos evolutivos anteriores. Pero la esquizofrenia, ¿qué es lo que viola? El valor de la racionalidad, ¿sí? Entonces, como vemos, en un periodo determinado, una enfermedad puede ser beneficiosa o puede estar violando algo de la sociabilidad. Ahora, el hecho de ser discapacitado, esto nos lleva a hablar del cuarto principio de la neurodiversidad, que el hecho de ser considerado discapacitado o dotado depende en gran medida de cuándo y dónde hayas nacido. Por ejemplo, en una sociedad que se define por sus propias enfermedades mentales y su talento, podemos ver lo siguiente. En África, ¿sí? Tenemos todavía muchas tribus originarias, ¿sí? Donde hacen ritos, ¿sí? Ritos sagrados y demás. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo podría ser el encargado de realizar esos ritos por la meticulosidad con la cual los lleva a cabo. En una sociedad más occidental, esa persona estaría diagnosticada con un TOC y tendría que ser medicada, tratada y demás. En una sociedad donde se requiere esa ritualidad y esa meticulosidad, esa persona tendría un don para realizar ese trabajo. Una persona esquizofrénica que escucha voces, probablemente en tiempos anteriores, ¿sí? Donde los humanos recibían mensajes de los dioses y lo reflejaban en las cavernas, ¿sí? Los chamanes, ¿no? Que pintaban con polvos y demás. La persona que escuchaba voces probablemente hubiese sido el chamán de la tribu, ¿sí? O la persona encargada de conectarse con la divinidad mayor y hubiese tenido una jerarquía muy alta dentro de la sociedad. Entonces, yo lo que les quiero contar es que por más que ahora no estemos en ese tiempo histórico de la vida, sí siguen habiendo, en la antropología sigue estudiando tribus originarias de ciertas regiones del mapa mundial, donde escuchar voces o poder ser muy meticuloso con los ritos pueden ser dones. Ahora, pensándolo de una forma más occidental, ¿sí? Vamos a ver después en el autismo cómo el hecho de ser más sistemático puede ser un don, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a pensar también en el quinto principio de la neurodiversidad, y es que el éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. A ver, ¿en qué va esto? Así como yo recién explicaba, ¿sí? Que, por ejemplo, una persona hace 1000 años atrás que escuchaba voces podía ser una persona muy exitosa porque es el que se comunicaba con los ancestros o con los dioses. Bueno, hoy día una persona autista que tiene la capacidad de ser muy concreto en matemática puede ser una persona muy exitosa en programación computacional, ¿sí? En programación de computadoras, en tecnología 3D, ¿sí? Entonces, depende, ¿sí? De qué función tomemos y cómo la desarrollemos, si vamos a ser exitosos o no. Por eso, la neurodiversidad dice, ojo, dejemos de mirar el lado de la discapacidad y tratemos de ver los lados positivos de ciertas enfermedades. No niega la enfermedad y no es que dice, no, hoy vamos a hablar de TDAH y de autismo, pero dice, no es que no hay que tomar la medicación o hay que dejar de ir al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo. No, hay que seguir haciendo todo eso, pero también hay que darle un enfoque positivo a la vida y tratar de que estas personas puedan tener una vida menos estigmatizada. De alguna manera, ese es el mensaje que yo les quiero llevar hoy con este vivo. Entonces, el sexto principio de la neurodiversidad
es que el éxito en la vida también depende del entorno, ¿sí? Y cómo hacemos para ajustarlos a las necesidades de nuestro cerebro. A ver, si las personas pueden descubrir cuál es su nicho, ahora voy a explicar qué significa esto de nicho, pero si las personas pudiésemos descubrir cuál es nuestro nicho particular, podríamos alcanzar el éxito de forma más segura. El nicho, ¿sí?, es aquel lugar que logramos construir en el cual nos sentimos seguros y capacitados para explotar al máximo nuestras capacidades, nuestros dones, nuestras habilidades. Entonces, la idea sería de que los familiares y el entorno de las personas con cierta discapacidad o cierta enfermedad puedan ayudar a esa persona a construir su nicho de seguridad y que se puedan desarrollar en ese nicho de seguridad, facilitarles un entorno más seguro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño autista, ¿sí?, si va a tener su propia habitación, vamos desde los más chiquititos hasta los más grandes, ¿sí? Así como les hablé de la parte laboral, veamos en un niño, bueno, que las luces sean bajas, ¿sí?, que haya pantallas que las cubran, que no sea una luz estridente porque les hacen mal, son chicos que tienen en general mucha sensibilidad a lo sensorial. Que la habitación esté alejada de los lugares de uso común de la casa para que no lleguen tantos ruidos, ¿sí? De que puedan tener diferentes texturas en donde puedan sentirse cómodos, ¿sí? Donde la cama no tenga sábanas, acolchados, mantas, sino que hay unas frazadas especiales que vienen, que es una sábana, y adentro de la sábana se mete el acolchado, la frazada y todo. Entonces el niño tiene una sola cobertura que utilizar y no varias texturas diferentes. Entonces, poder facilitarles eso. Hay un libro, vieron que yo siempre les hablo de la literatura, ¿sí?, que a mí me gusta mucho leer. Entonces, hay un libro que se llama... Dos libros les voy a recomendar hoy, y a los que los quieren se los puedo pasar en PDF, como siempre. Me escriben a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. Ahí están Ali Gonet o Maru, si pueden escribir mi mail, josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. El primer libro que les quiero recomendar se llama El Proyecto Esposa. El Proyecto Esposa es un libro que a mí me fascinó porque habla de una persona autista grande. Siempre que hablamos de autismo, ¿sí?, en general hacemos referencia a niños autistas, pero no nos imaginamos cómo es la vida de esa persona autista cuando llega a la adultez. No les voy a spoilear el libro, ¿sí?, pero el libro está contado en primera persona, ¿sí?, y habla de esta persona, es genetista, trabaja en un laboratorio como genetista, es muy bueno, es realmente sobresaliente en su trabajo porque se dedica a la ciencia y no necesita tanta empatía para trabajar. De hecho, tiene un solo amigo. Algo muy gracioso es que él, para saber si estaba mal, si se sentía mal o no, se autoaplicaba el cuestionario de Beck de depresión, ¿no? Hasta ese punto llegaba de no poder conectar con las emociones. Y cómo encuentra una persona que le va facilitando un nicho de seguridad. Y bueno, lean el libro, es fabuloso. Para mí fue un descubrir en la literatura que se hable del autismo en personas ya adultas con un trabajo y no en niños. Pero bueno, vamos al séptimo principio, ¿sí?, de la neurodiversidad, que es que la construcción de nichos, ¿sí?, incluye elecciones profesionales de estilos de vida, de tecnología, de asistencia de recursos humanos, de estrategias que mejoren la vida, ¿sí?, de gustos específicos del individuo. Digamos, un nicho no se construye únicamente por una variable o dos variables, sino que por todas las variables que podamos pensar que pueden mejorar la calidad de vida de la persona neurodiversa, ¿sí? Digo neurodiversa haciendo referencia a aquellas personas que tengan cierta enfermedad, ¿sí? Entonces, si pensamos, por ejemplo, te faltó el otro libro, José. Sí, ya voy a hablar del otro libro. El otro libro se llama El curioso incidente del perro a medianoche, pero ahora les voy a contar del otro libro. Entonces, más allá de lo laboral y profesional, es importante la red de recursos humanos que genera la persona, que permite fomentar sus talentos. En este libro que yo les contaba, ¿sí?, El Proyecto Esposa, el protagonista tiene el objetivo de encontrar una esposa, porque como es muy poco empático, no logra hacer más vínculos que con un amigo del laboratorio y la esposa de ese amigo.
Entonces, bueno, desarrolla todo un protocolo y lean el libro, es fabuloso. Ahora, fíjense que no es únicamente, no es que se quería generar un nicho profesional. Esta persona encontró el nicho profesional para poder trabajar y explotar al máximo sus capacidades. Lo que no había encontrado era su nicho de recursos humanos, de vínculos, de sociabilidad. Por eso hay varios factores que hacen al nicho y que tenemos que facilitarles a las personas neurodiversas. Ahora bien, el octavo principio es que la construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro, que a su vez refuerza, ¿sí?, la capacidad para adaptarse al entorno. Les voy a contar, ¿sí?, de un estudio que se hizo con ratas de laboratorio. Como sabrán, muchos de los estudios que se extrapolan a seres humanos primero se hacen con ratas de laboratorio, ¿sí? Entonces pusieron en una jaula a ratas con muchos estímulos, ¿sí? Carruseles, laberintos, alimento, diferentes ejercicios que hacer, y a otras ratas que tenían únicamente la jaula y no tenían estimulación motora ni cognitiva. Después de varios tiempos analizaron, o sea, sacaron el cerebro de las ratas, los disecaron, los analizaron, y lo que comprobaron es que las ratas que habían recibido más estimulación habían realizado más conexiones neuronales. Es decir, la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro de realizar nuevas conexiones neuronales, había sido amplificada en las ratas que tenían más estímulos. Esto sucede, esto lo extrapolan y dicen, bueno, si nosotros podemos estimular más a las personas y generarles unos nichos más estimulantes, esas personas van a poder, mediante la plasticidad neuronal, generar nuevas conexiones neuronales y adaptarse a su nicho. Ahora, veamos, ¿sí?, qué pasa con el TDAH. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH tiene tres patas, ¿sí? Tres patas en las que se basa, que es la hiperactividad, la impulsividad y la capacidad de distracción, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con TDAH. Parece ser que hay una inhibición, ¿sí?, en el sistema de circuitos de las áreas de planificación, ¿sí?, que están en el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es esta parte de acá adelante. El lóbulo frontal es lo que tenemos adelante y el prefrontal es justamente la parte más externa, ¿sí? Y dice que ahí en las áreas emocional y motora siguen los ganglios basales y el cerebelo. Los ganglios basales y el cerebelo están en el tallo del cerebro, la parte de acá atrás, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que estas áreas en las personas con TDAH han resultado ser más pequeñas que en personas que no tienen TDAH, ¿sí? Ahora, otra cuestión que se estudió es que los niños con TDAH tienen patrones mentales de crecimiento 3 años inferiores a niños que no tienen TDAH. Es decir, son inmaduros en 3 años de edad, ¿sí? Necesitan más tiempo para madurar. Más allá de decir que son inmaduros, podríamos reformular lo que yo dije y decir que necesitan más tiempo para madurar, ¿sí? Entonces, en los jóvenes hay una palabra muy técnica que es la neotenia, que significa mantenerse joven. Los adultos con TDAH sí tienen la particularidad de tener cierta jovialidad cuando hablan, cuando se expresan, cuando se manejan, ¿sí? Entonces, la flexibilidad infantil que tienen les permite destacar en las áreas como las artes, la creatividad, el ingenio, ¿sí? Son personas que se pueden destacar muchísimo en el ambiente laboral, no solo de las artes, de la pintura, de la escultura, del cine, del diseño gráfico, en la carpintería, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con oficios manuales. Pueden también, como están en movimiento, pueden ser muy buenos, por ejemplo, realizadores médicos, viajantes de comercio, ¿sí?, que tengan que estar en movimiento todo el tiempo de un lugar a otro. Entonces, eso sería generarles un nicho profesional. Pero además, ¿sí?, genéticamente se sabe que hay una mutación en el gen DRD4, que me dicen se lleva genial siempre con menores a ellos. Sí. Entonces, como les decía, hay una mutación, en el gen DRD4 que en la evolución sirvió para que los hombres, en la época prehistórica, los hombres que tenían TDAH eran los que más sobrevivían. ¿Por qué? Porque esto de tener la cuestión
impulsiva de estar todo el tiempo en movimiento y explorar nuevas opciones y ser muy curiosos, es lo que llevaba a explorar nuevas tierras y por lo tanto encontrar nuevos predios para cultivar, nuevos animales que cultivar, no, ¿cómo es? Que poder tener para carnear y demás, ¿no? O sea, las poblaciones nómades necesitaban de personas con características del TDAH para poder hacer uso de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, el TDAH viene de mucho tiempo atrás, donde antes era beneficioso tener TDAH para sobrevivir a las situaciones adversas que se le presentaban al hombre. Ahora bien, ahora lo que podemos decir es que estos niños que tienen TDAH y adultos con TDAH son muy atentos. ¿Pero a qué son atentos? A lo que en la pedagogía Montessori llamaríamos la gran tarea, ¿sí? Son niños que se concentran mucho y se absorben mucho en una técnica, en una tarea, en algo que les interesa muchísimo, ¿sí? Y en ese momento entran en lo que en mindfulness llamamos estado de flow, ¿sí? El estado de flow es cuando no nos damos cuenta que el tiempo pasa. Muchas de las consultas de los padres es: me decís que tiene TDAH y que no se concentra en la escuela, pero llega a casa, está jugando a los videojuegos y no los puedo sacar de jugar a los videojuegos. Bueno, porque esa es evidentemente su gran tarea, su afición. Entonces puede ser un muy buen programador de juegos, de videojuegos ese chico, ¿sí? En un futuro. Y con esto de generar los nichos, les voy a contar. Yo trabajaba con 3, 4 niños con TDAH y uno en particular, esto es una experiencia personal. Los padres estaban separados, ¿sí? Y el padre, él se iba de vacaciones con el padre a un lugar de la costa y al padre le gustaban los Beatles, ¿sí? Entonces, él todo el viaje a la costa iba escuchando los Beatles con el padre, un nene que comenzó conmigo a los 8 años. Tenía que trabajar en matemática y no había manera de concentrarse, no había manera de que desarrollara los ejercicios, escribía en cualquier parte de la hoja, llegaba de la escuela muy frustrado, llorando porque sus compañeros llegaban a determinadas cuestiones en el aula y él no llegaba así a hacer, por ejemplo, los 4 ejercicios. Entonces tenía un nivel de frustración muy grande. Preguntándome de qué manera podía ayudar a este pequeño, le empiezo a preguntar qué cosas le gustaban, ¿no? Y me cuenta que a él le gustaba escuchar los Beatles porque eso me lo cuenta a su manera, ¿sí? Pero de alguna manera lo retraía a los viajes con su padre a la costa. Entonces se me ocurrió poner en YouTube, ¿sí? En la computadora los Beatles mientras trabajábamos y hacíamos la tarea. Cambió drásticamente. Pude generar su nicho de confort y él se sentía cómodo porque de alguna manera se conectaba con su parte más emocional, que era estar tranquilo y confortable con su padre yéndose de vacaciones. Entonces cambió drásticamente la manera en la que hizo la tarea. Otro nene, que tenía también con TDAH, tenía problemas para memorizar. Cada vez que teníamos que estudiar naturales o ciencias sociales, que eran lecciones orales con muchos datos y fechas que había que recordar, le costaba muchísimo. Como yo toco la guitarra y a él le gustaba la música, se me ocurrió preguntarle si podíamos armar con la... ¿Puede una persona enterarse que tiene TDAH con los adultos? Sí, claro, hay TDAH en adultos, por supuesto. Se me ocurrió plantearle a este chico de que íbamos a armar la lección como en forma de una canción, ¿sí? En todo en verso. Entonces yo le tocaba la guitarra y él la rapeaba. Era la época de La Casa de Papel y se acuerda la canción Bella Ciao. Bueno, yo le tocaba el arpegio de Bella Ciao y él iba rapeando la canción, que en realidad la canción que era, los temas que él tenía que dar en naturales o en sociales. Logré también generar ese nicho, ¿sí? De facilitar para que pueda lograr un aprendizaje seguro. Ahora bien, jugar, hay que entender que jugar, ¿sí? Aumenta las concentraciones de dopaminas en los espacios presinápticos. La dopamina es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces, los niños con TDAH tienen baja concentración de dopamina. Por eso, ¿sí? Poderlos dejar jugar libremente y no sin reglas es una buena opción para antes de hacer una tarea. Así que es bueno dejarlos que tengan un tiempo de juego libre. Ahora bien, pasemos al autismo, ¿sí? ¿Quedaron en dudas con el TDAH? ¿Alguien quiere preguntar algo de TDAH? Puede preguntar y yo voy leyendo sus preguntas.
El autismo. El autismo es algo que muchos, se habla mucho del autismo, pero a veces pienso que se conoce poco. Acá sí voy a hacer mención al segundo libro que les había hablado, que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, que es de un niño con TDAH, con autismo. Está también narrado en primera persona y tiene la particularidad de que ese niño tiene una gran facilidad para pensar en concreto y sobre todo en mapas, ¿sí? Entonces él descubre que alguien mató al perro del vecino y se escapa de su casa para descubrir quién mató al perro y encontrar a su madre, bueno, un montón de cosas que van sucediendo en la novela. Pero la manera de relatar el texto es realmente bajo el pensamiento de un niño con autismo, ¿sí? Ese pensamiento más en concreto, que ahora vamos a hablar. Es un libro muy recomendable, tiene más de 30 ediciones y para mí lo que ha llevado a que sea un éxito editorial es que realmente uno se cree, ¿sí?, que el que está hablando es un niño con autismo. Bueno, las personas autistas presentan dificultades en leer la mente. A él lo llama la teoría de la mente. La teoría de la mente es pensar lo que el otro está pensando de mí. Los niños autistas no pueden pensar eso y los adultos tampoco. Es decir, no pueden pensar lo que el otro está pensando de ellos, ¿sí? Tienen serias dificultades para leer los rostros, los gestos, las intenciones, para comprender las emociones, ¿sí? Entonces, existe una disfunción en las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son neuronas que tenemos también en el lóbulo frontal, que tienen la función de imitar lo que el otro está haciendo, ¿sí? O sea, si yo veo al otro que está saludando, se activan mis neuronas espejo y saludo, de alguna manera, muy básico, ¿sí? Entonces, esto está en el córtex premotor, ¿sí? Y en el lóbulo frontal, como les decía, acá adelante. Entonces, tienen una disfunción en las neuronas espejo, no pueden, por más que uno les imite lo que tienen que hacer, les cuesta, ¿sí?, entender lo que el otro está diciendo. Por eso es que hay que hablarles con mucho contacto visual, ser claros, precisos, ¿sí?, y no utilizar rimas, no utilizar metáforas, hablarles en concreto. Ahora, las neuronas espejo, ¿qué hacen? Reflejan la acción del otro y ayudan a entender imitando a los demás. Bueno, los niños autistas no pueden hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sociedad? Terminamos juzgando, sí, a las personas autistas por no poder empatizar, cuando en realidad tendríamos que poder no juzgarlas, sino potenciar algo que tienen, que es muy bueno, que es la capacidad de sistematizar. Son personas que tienen intereses intensos, ¿sí? Hay algunos que se interesan en los horarios de trenes, otros se interesan en las plantas, en cómo germina un poroto y son expertos en plantas, otros en animales acuáticos, otros en... Entonces, poder potenciar esa capacidad de ese interés intenso por algo, y son expertos en enigmas, en resolver problemas, ¿sí? Son muy buenos, si uno les da pistas, son muy buenos para resolver situaciones problemáticas, porque logran pensar muy sistemático y muy en concreto. Entonces, acá está de vuelta esto del nicho, ¿sí? Más allá del nicho profesional, poder en que la persona adulta con autismo pueda encontrar un trabajo, ¿sí?, dentro del área de las matemáticas, de la ciencia, de la resolución de conflictos, de problemas, pero no de conflictos entre personas, porque ahí va a necesitar empatía, sino de conflictos y problemas mecánicos, ¿sí? Ya sea mecánicos propiamente dicho, como de biodiversidad, de biología, de química, de todo lo que son las ciencias duras, ¿sí? Entonces, porque tienen muy buena capacidad, primero, para encontrar el detalle, y segundo, para sistematizarlo. Ahora, acá de vuelta, en vez de describir a la persona autista por su déficit, que sería el déficit de empatía, tratamos de describirla por su potencialidad, ¿sí?, que es la sistematización y ser concreto. La diversidad es fascinante, así que... Bueno, está claro, si somos todos iguales, como decía al principio, es muy aburrido. Así que hay una asociación de padres de niños con autismo, creó lo que se llama el modelo de análisis de comportamiento aplicado. ¿Qué es este modelo? Cuando los niños autistas hacen algo que está bien,
los incentivan, les dan un premio. Y cuando hacen algo que está mal, no los castigan, sino que lo ignoran, ¿sí? Entonces, esto va un poco contra la terapia cognitiva de Skinner, la vieja. ¿Saben por qué Skinner, el de los... Yo no miro Los Simpsons, pero en algún momento de mi vida vi algún capítulo. Y Skinner es el director de la escuela. Se llama Skinner porque Skinner en realidad es un psicólogo cognitivo que fue uno de los padres de la psicología cognitiva, así educacional, sobre todo. Y Skinner era el que hablaba de premiar las cosas buenas, ¿sí? Y castigar las malas. Bueno, esta asociación de padres dijo, vamos a premiar cuando hacen algo bien y vamos a ignorar cuando están haciendo algo mal, ¿sí? No hablan de castigar. Entonces, bueno, por ejemplo, hay un ejemplo que había leído en un estudio de un padre que como su hijo se compenetraba mucho con el televisor y las imágenes que pasaban, lo que hacía era ponerle en la pantalla del televisor diferentes imágenes que él dibujaba sobre actividades sociales, ¿sí? Que él tenía que hacer. Entonces él iba aprendiendo a partir de eso. Creció y ¿saben de qué trabajaba el chico? De programador audiovisual. Entonces, fíjense cómo si nosotros los adultos, cuando son niños, los incentivamos, ¿sí? a crear y a potenciar sus habilidades, podemos después en un futuro ver grandes profesionales. Acá dice Fernanda, ¿por qué ignorar? Hice ignorar para no castigar, porque en general cuando un niño hace algo mal, ¿sí? Uno le dice no hagas eso. Entonces a los niños autistas, en vez de decirle no hagas eso, esta asociación de padres eligió decir, bueno, cuando hacen algo mal, no les vamos a decir nada, pero cuando hacen algo bien, los vamos a premiar. Es simplemente para no aplicar un castigo, ¿sí? Es una manera de educar. No quiero decir que sea la única, es un ejemplo que les doy. Así que bueno, eso con respecto al TDAH y al autismo. Algo que quiero recalcar es lo importante que es aprender que la normalidad, ¿sí? En realidad es ser neurotípico, es estar en el mayor porcentaje de la población. Hay que aprender que todos tenemos capacidades diferentes, ¿sí? ¿Cómo trabajamos en mindfulness con estos niños? Bueno, en general en niños no se trabaja con meditaciones, sino con visualizaciones. La visualización es una meditación guiada continua donde no hay espacios de silencio, ¿sí? Y se los va guiando, por ejemplo, bueno, vamos a entrar a un bosque, en este bosque vas a cerrar los ojos, vamos a entrar a un bosque, en este bosque vas a encontrar animales, hay determinadas plantas, puedes tocarlas, bueno, puedes quedarte a jugar con el zorro. Uno le va generando como un pequeño cuento al niño y lo va guiando, tratándole de que tenga diferentes, ¿sí? Señales sensoriales, ¿sí? Dentro de esa meditación guiada. Ahora bien, otra manera de trabajar es mediante los juegos mindfulness. ¿Qué son los juegos mindfulness? Un ejemplo, ¿sí? De un juego mindfulness es en un parque o en una habitación con una soga, ¿sí? Hacer un cuadrado, ¿sí? O sea, poner en una zona un cuadrado con una soga y poner ramitas, ¿no? Entonces, decirle al niño, mostrarle una ramita y decirle que cierre los ojos y que cuando los abra va a tener que buscar la ramita dentro del cuadrado de la soga. Y nos ponemos la ramita en la oreja, ¿no? Es muy probable que si ustedes tienen 5 niños jugando y uno es autista, el niño autista encuentre rápido la ramita, porque es capaz de mirar todo el ambiente. Los otros niños es más normal que busquen en el piso, que es donde están las otras ramitas. El niño autista, que puede estar, es más sistemático, más concreto y puede estar en los detalles, es más probable que vea más rápido que la ramita la tenemos, está dentro del cuadrado de la soga, pero la tenemos puesta en la oreja, ¿sí? Entonces, bueno, es cuestión, la clave está en encontrar el interés especial que cada uno tiene, en conocer a estos niños, en ser grandes facilitadores de nichos para que en un futuro puedan ser personas que estén desarrolladas personal y profesionalmente, ¿sí? Bueno, si tienen dudas, me pueden escribir ahora, espero que les haya gustado este vivo. Si quedó alguna duda me la pueden preguntar, me quieren comentar algo. A ver. Como les dije,
Quienes quieran, los libros son de literatura, El Proyecto Esposa y El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, me escriben a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar y les mando el PDF del libro. Bueno, ahí dicen, muy bien. Les comento que todos los vivos, además de estar grabados en Instagram, sí, los van a poder encontrar en el canal de YouTube, sí, que nos buscan como Mindfulness Argentina, sí, y ahí van a estar todos los vivos. Yo hoy a la noche ya voy a subir al canal de YouTube. Bueno, espero que les haya gustado. Veo que no hay preguntas. Para mí, muy clara. Siempre te escucho. Bueno, gracias, Fernanda. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro. ¿Sí? Ya estaremos viendo con qué nos vamos a encontrar el lunes 18 de abril. Así que el lunes 18 de abril estaremos viendo algún vivo. Algo de ansiedad. Mira, Flor, hice un vivo de ansiedad hace un tiempo, ¿sí? Podés buscarlo en los vivos o en el canal de YouTube. Hablemos de ansiedad, se llama. Así que bueno, y no, estaba viendo otros comentarios, pero no. Bueno, si no podemos organizar, si quieren sugerirme algún tema para hablar, me pueden escribir un mail, me pueden sugerir algún tema para hablar y puedo prepararlo, no hay drama, ¿sí? Estoy abierta a sus sugerencias y opiniones. Así que bueno, les dejo un gran abrazo a todos y gracias por haberme escuchado otra noche más.